con el doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, a quien saludamos aquí en RCR a nivel nacional. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo, a disposición. ¿Qué tal, doctor? Bien, hace unos instantes el presidente de la República, José Giria, ha anunciado ya la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Han dado nuevas medidas, ha dicho que se van a implementar en los penales como parte de la lucha contra el crimen organizado. Va a tener pues un nuevo nombre y va a haber una reorganización del INPE. ¿Qué le parece a usted, doctor Wilfredo Pedraza? Mire, no he escuchado al presidente hoy, sin embargo pienso que si la reforma del INPE se hace con fines administrativos, no le veo ningún inconveniente. Hubiese preferido que se mantenga tal cual y en todo caso se ordene aspectos vinculados a su organización, se modernice y no convertirlo en una superintendencia, pero en todo caso es una opción. Eh, mm, sí tengo reparos bastante claros respecto a un hecho concreto. La reforma que se postula no tiene ninguna relación con el tema de la seguridad, porque una reforma administrativa no va a implementar mecanismos para evitar corrupción en los penales, no va a evitar que desde los penales se delincan. Así que yo no veo esa asociación entre la reforma administrativa del INPE con lucha contra la corrupción. ¿Por qué es tan difícil esta reestructuración que siempre se ha mencionado, doctor Wilfredo Pedraza, en el INPE y que nunca ha habido cambios, ¿no? Siempre han persistido las extorsiones dentro del penal, en las requisas que se dan cierto tiempo se encuentran celulares, aparatos de comunicación. Eh, ¿Qué es lo que específicamente falla dentro del INPE, doctor? Estos temas son asuntos vinculados con la seguridad. En la dinámica cotidiana de la administración carcelaria, obviamente uno puede y debe rediseñar permanentemente los mecanismos de control de teléfonos, por ejemplo, que es un fenómeno pandémico en todo el mundo, en todas las cárceles del mundo se intentan pasar teléfonos, pero eso no se resuelve con una reforma. No es que yo regulo y dicto una orden y acabo con ese fenómeno. Ahí existen procedimientos quizás inadecuados, hay personal insuficiente, falta tecnología para el control de personas y de paquetes, hay un tema de corrupción y esos asuntos se resuelven con inversión, con formación, con tecnología, no se resuelven con una norma. Por tanto, reformen lo que quieran en el INPE, pongan el nombre que quieran, pero nada va a cambiar respecto a los mecanismos de ingreso de objetos al penal, menos aún la producción de extorsiones desde las cárceles. Así que creo que se está apuntando mal. Si se quiere combatir la corrupción, hay que mirar ese tema y adoptar medidas específicas sobre la materia. Lo mismo en el asunto de la extorsión desde cárceles, que existe, aunque desde mi punto de vista no tiene la dimensión que usualmente se asigna. Ahora, doctor, en cuanto a las medidas de seguridad, también el gobierno ha decidido ampliar el estado de emergencia en Lima y el Callao, ¿no? Ha habido cambios ya de estos estados de emergencia que se vienen dando desde gobiernos anteriores en nuestra capital y distritos, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a la ciudadanía si estos estados de emergencia le han permitido sentirse mucho más seguro o las tasas de victimización, número de fallecidos, de asesinados por extorsión han ido reduciendo. Y me temo que lamentablemente no. El estado de emergencia me parece que es un mecanismo político para sintonizar con la ciudadanía. Algo se está haciendo, algo de militares y policías en la calle, genera una imagen aparentemente de acciones favorables, pero si un estado de emergencia
no va acompañado de acciones concretas, operativos múltiples, acciones de inteligencia, la creación de esa dirección contra extorsiones que se ha mencionado y que en efecto está funcionando, pero no tengo claridad si tiene el número de efectivos suficientes, si tiene recursos, si tiene tecnología. Es decir, el estado de emergencia de por sí, desde mi punto de vista, es una respuesta política que no tiene ninguna incidencia con aquello que hoy nos preocupa, que es la extorsión, el sicariato. Claro, porque existe todavía la percepción de la ciudadanía que el crimen organizado sigue imparable, ¿no? Y esa es la realidad. Bueno, eso es incontestable. No es casual que, y el comandante general de la policía lo ha señalado el día de ayer, que en octubre se hayan asesinado a 72 personas, Ujú. en noviembre 74 y en lo que va de este año 54. Vamos, son cifras altas de personas asesinadas que generan sin duda preocupación y además muestran que este fenómeno de extorsión y sobre todo de asesinatos, de especialmente personajes vinculados al transporte público, no cesan. Consecuentemente, emergencias pueden haber muchas, pero si las acciones no se materializan de manera mucho más concreta, mi impresión es que esta situación no va a cambiar, sino más bien empeorar. Ahora, conversaba también doctor Pedraza con otro especialista que manifestaba que pueden bajar de repente los asesinatos o crímenes porque quizás las personas extorsionadas o las personas a quien se amenaza están cediendo al pago respectivo, y podría ser también esa una de las causas. Bueno, probablemente la cifra más negra que en el país tengamos está relacionado con las extorsiones. La mayoría de personas no denuncian las extorsiones por temor, muchísimos pagan, consecuentemente las cifras de cuántas denuncias hay, cuántos pagan, cuántos no, sin duda es una información muy compleja de conocer. Yo tengo la certeza que las cifras de extorsión son más altas que las cifras negras por hurtos y robos que ocurren todos los días, por el factor del temor. De manera tal que mi impresión es que en este tiempo, lamentablemente, no ha mejorado el tema de la extorsión y eso es preocupante. Bien, finalmente, doctor, ¿qué le ha parecido estos cambios que se están dando en la Policía Nacional? No sé si ha revisado ya los cambios, los pases a retiro. A ver, es un tema complejo siempre a fin de año porque hay que renovar cuadros, eso es inevitable, ocurre en las Fuerzas Armadas, en la policía, algunos obviamente no quieren salir, otros sí, y la verdad es que lo que prima ahí es un asunto técnico, político, de interés grupal, de interés de quienes manejan la institución, porque hay algunos márgenes de discreción que pueden convertirse en actos arbitrarios en ocasiones. Pero eso es inevitable. Como es inevitable que haya un grupo de oficiales que asciendan. Se ha cuestionado, por ejemplo, el ascenso de un coronel encargado de las extorsiones, porque él no cumplía con los requisitos Ujú. de capacitación. Y ese tema, la verdad, también es un asunto que históricamente se ha discutido porque hay quienes señalan con toda razón que quienes tienen tiempo para estudiar, quienes hacen los cursos, son la verdad los que están trabajando en oficina, los que tienen más tiempo, están más cercanos a grupos de poder y por tanto acumulan más felicitaciones, sobre todo más tiempo para estudiar. En cambio, los policías operativos están más en la calle, tienen menos tiempo para prepararse, para estudiar y consecuentemente tienen un desbalance en esa materia. Ujú. Y yo creo que, y así lo impulsamos en el año 2012, que tiene que haber un equilibrio entre quien tiene espacio para estudiar, el administrativo,
y muy poco operativo con aquel policía que es eminentemente operativo y que por tanto su dinámica va en otra línea, en su capacitación especializada, en el tiempo en investigación. Y creo que ambos temas resultan en esos tiempos importantes. Y en esa línea, a mí no me preocupa el ascenso de este coronel, me parece bien, porque creo que hay que reconocer también el esfuerzo y el tiempo que dedican los oficiales operativos en la Policía Nacional. Así es. Muchas gracias, doctor Wilfredo Pedraza, por el tiempo que nos daba aquí en RCR y les deseamos que pasen unas felices fiestas y que el próximo año 2026 sea mucho mejor que este que acaba. Un abrazo, Muchas doctor. gracias, feliz Navidad, buen año. Bien, muchas Hasta gracias pronto. al doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior.